continuación les voy a hablar sobre la evaluación cualitativa. Y como primer punto vamos a tener que vamos a entender como una evaluación cualitativa. Pues la evaluación cualitativa sabemos que es aquella que juzga o valora más la calidad del proceso de aprendizaje como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos o el resultado de las dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. También vamos a hablar de los diferentes antecedentes que se tienen de la evaluación de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es el objetivo. Y sabemos que el objetivo es aquel que orienta a los evaluadores para los antecedentes cualitativos y cuantitativos que se debe de contener en cada aspecto de la evaluación correspondiente al proceso de acreditación institucional. Sabemos que cada docente se pone una meta o hay un objetivo que cumplir antes de una evaluación. La segunda de ellas es el alcance. El alcance sabemos que es aquel que logra orientar a la evaluación de los antecedentes cualitativos y cuantitativos y que se debe contener cada aspecto de evaluación correspondiente a los procesos acreditados institucionalmente. Otro de ellos es el alcance. Sabemos que el alcance de la evaluación es aquel que incorpora como un punto los resultados de la aplicación de los mecanismos y del aseguramiento de calidad. Y por último es la responsabilidad. La responsabilidad a la hora de elaborar los diferentes ítems. La evaluación de los antecedentes es la responsabilidad de las diferentes comisiones según su área en específico. Otro de ellos es el proceso. El proceso de la evaluación de los antecedentes. Sabemos que este es el análisis de los diferentes resultados del cual se contrasta o se compara lo que el maestro espera con lo que el alumno obtiene y se hace una pequeña comparación. Y por último, lo que es la importancia de la evaluación. Sabemos que es importante porque toma los aprendizajes como un principio fundamental formado cada vez más humanista. Sabemos que la evaluación cualitativa nos contribuye a nuestros estudiantes para que sean un poco más cuidadosos, responsables y coherentes a la hora de los procesos de aprendizaje. Mi nombre es Rosa Elena Carranza Castillo, soy de profesorado en matemática para tercer ciclo de educación básica y educación media. Y entre las características de la evaluación cualitativa, mide los aspectos más subjetivos de la realidad y pues se centra en comprender la parte menos objetiva de un proceso o experiencia. En este utiliza herramientas como la creación de proyectos o trabajos a fin de curso. Además, se centra en el individuo en vez del grupo. Esto quiere decir que prioriza la experiencia subjetiva de una sola persona en lugar de un grupo. Y entre sus ventajas, valora todo proceso evaluativo seguido por el alumno. Proporciona información al estudiante para mejorar el conocimiento en sí mismo y permite una constante recolección de datos. Y se considera que la única desventaja es la evaluación de las actividades puede estar afectada por perjuicios, lo cual cuestiona su validez. Y entre las técnicas, instrumentos y estrategias de la evaluación cualitativa están la lista de cotejo, que esta se emplea para valorar si los niños poseen o no determinados conocimientos. Además, está la escala de estimación, que también es utilizada con frecuencia por los docentes, y en esta permite ver el grado en el cual el rasgo o característica observada se evidencia a través de una escala que puede ser gráfica. También están los registros descriptivos y los criterios de evaluación. En este último, valora las competencias e indicadores recordando las respuestas y las evidencias de los instrumentos de evaluación en los docentes que utilizan como calificativos. Mi nombre es Maybelline Berali Cruz Ramos, estudiante de la carrera de profesorado de matemática. El segundo tema es la evaluación cuantitativa.
¿Qué es la evaluación cuantitativa? La evaluación cuantitativa es un método de valoración que se basa en medidas objetivas, a menudo mediante el uso de técnicas empíricas y datos numéricos. Generalmente, para llevarlo a cabo se utiliza lo que son las técnicas estadísticas, que pueden ir desde lo más sencillo hasta análisis mucho más complejos en función de lo que se quiera medir. A diferencia de la evaluación cualitativa, la evaluación cuantitativa no se preocupa por la experiencia subjetiva de cada uno de los participantes en un programa determinado. Al contrario, busca medir la eficiencia del mismo a nivel global. Importancia de la evaluación cuantitativa. Este tipo de evaluación requiere, en primera instancia, de un instrumento para poder recoger esta información, para posteriormente analizar los resultados, comparar con los estándares deseados y emitir un juicio de valoración individual y grupal. Estos instrumentos pueden ser pruebas y test, encuestas, exposiciones, prácticas, apps y juegos en línea. Características de la evaluación cuantitativa. Número 1. Trata de ser lo más objetiva posible. La principal característica de la evaluación cuantitativa es proporcionar medidas objetivas. Esto quiere decir que si una persona volviese a someterse al proceso de medición, los resultados obtenidos tendrían que ser los mismos. Esto a diferencia de la evaluación cualitativa. 2. Suele basarse en análisis estadísticos. La evaluación cuantitativa extrae la mayoría de sus herramientas del campo de la estadística en función de lo que se quiera examinar. Es posible utilizar algunas más sencillas como encuestas y test, pero también se puede utilizar otras más complejas como diseños experimentales y análisis multivariables. 3. Permite descubrir cómo mejorar un sistema. El principal objetivo de la evaluación cuantitativa no es medir la experiencia de cada participante, sino medir la efectividad en un proceso determinado. Cuando un maestro se da cuenta de la complejidad de su rol y del significado de su quehacer, toma conciencia sobre la realidad que enfrenta y de cómo quiere asumir ese significado. Entre los procesos de aprendizaje que el docente desarrolla con sus alumnos, tenemos el proceso de evaluación. En una amplia idea, el proceso educativo abarca lo que son los objetivos, las actividades, el proceso de evaluación, los alumnos y el docente. Mi nombre es Carla María Saravia Martínez. Estudio profesorado en matemática y en esta ocasión les explicaré un poco sobre lo que es la evaluación cuantitativa. La evaluación cuantitativa tiene tanto puntos a favor como puntos en contra. Por una parte, es la mejor manera para medir la eficacia de un proceso de aprendizaje o de entrenamiento, o relacionado con cualquier otra área en la cual se estén intentando mejorar las formas de hacer las cosas. Por otra parte, también nos sirve para poder estudiar una acción o un conjunto de acciones de forma objetiva, de tal manera de dejar a un lado el sesgo personal de los evaluadores y conseguir medidas concretas sobre lo que se quiere mejorar, qué se va a cambiar y qué se ha cambiado hasta el momento. Ahora bien, hablemos de cómo evaluar con la evaluación cuantitativa. Sabemos que este tipo de evaluación es aplicable tanto para centros educativos formales como para otras entidades que lo utilizan en la evaluación de su institución. Un ejemplo de cómo evaluar con evaluación cuantitativa sería un docente realizando un examen tipo test para conocer lo que sus alumnos saben sobre una determinada área. Las técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativa. La evaluación cuantitativa implica utilizar números para analizar los resultados. Las técnicas cuantitativas utilizan y operan números para el análisis estadístico sobre lo que es la hipótesis y asimismo realizar un seguimiento sobre las acciones de fuerza que se van a seguir para poder conseguir el objetivo. La forma de recolectar los datos implica de que se utilicen instrumentos validados, que los resultados obtenidos sean objetivos y concretos. Implica utilizar la experimentación, el análisis de la causa y el efecto,
orientada hacia la descripción, predicción y explicación. Y finalmente, está fundamentada sobre lo que son datos medibles y observables. Mi nombre es Yaelma Day Fuentes Martínez y en esta ocasión les hablaré sobre lo que es evaluación virtual. Bueno, cuando hablamos de evaluación nos referimos al proceso sistemático y riguroso de donde se recoge información incorporado al proceso educativo desde sus inicios y que implica un juicio de valor orientándose hacia la toma de decisiones para proseguir con las actividades educativas, donde el docente se autoevalúa al momento de evaluar a sus estudiantes. Ahora, dentro de la evaluación virtual, la dimensión tutorial y evaluativa hace referencia al rol que el docente juega dentro de las aulas virtuales como guía del proceso de aprendizaje de los estudiantes, en el cual se rompe con el concepto de que solo los docentes son los transmisores de los conocimientos, en los que las actividades de aprendizaje se convierten en mayor parte que el alumno se vuelve el protagonista de su propio conocimiento. Y el trabajo del docente más que todo va orientado hacia la motivación de los estudiantes para que nunca se sientan solos. Y la forma de motivarlos ya es mediante la realización de actividades desafiantes y basado en expectativas e intereses de los estudiantes, ayudando a reforzar la participación y el trabajo, de forma que reconozcan el esfuerzo que cada uno muestra dentro del desempeño, ya sea grupal o individual. La importancia de las evaluaciones virtuales es que implica conocimiento de la especificidad del modelo pedagógico, en el cual dichas evaluaciones pueden ser o pueden hacerse mediante cuestionarios virtuales, actividades de sopa de letras o incluso mediante juegos en línea que permitan medir el nivel de conocimientos que cada estudiante posee, beneficiando en gran parte al estudiante y a los docentes, ya que no es necesario desplazarse hacia las instituciones educativas para poder recibir las clases y mucho menos para realizar evaluaciones, sino que lo pueden hacer desde casa y teniendo una gran comodidad. En otras palabras, la evaluación de los entornos virtuales implica un proceso de carácter sistemático que obliga al docente poder revisar el modelo pedagógico que sustenta su actividad, y es preciso en seleccionar estrategias y herramientas operativas que permiten constatar la evolución y el progreso real que se está alcanzando para los estudiantes, evaluándolos en diferentes plataformas. Mi nombre es Keila Fuentes y me toca hablar acerca de las ventajas y desventajas de la evaluación virtual. Ventajas. Se ahorra papel, ya que no tenemos que imprimir para las actividades o exámenes que se le harán a los estudiantes. Se ahorra tiempo. El examen se puede configurar de una manera tal que se autocalificará. También la distribución del examen es mucho más rápida. Si solo son preguntas múltiples, el examen nunca lo tienes que corregir. Se ahorra dinero, ya que los docentes y los alumnos no tendremos que transportarnos al lugar a realizar el examen. Es más seguro. Si haces un banco de un montón de preguntas y estas se pueden realizar a que se repartan al azar. De esta manera los estudiantes no pueden compartírselas. Desventajas. Los estudiantes estarán realizando el examen desde sus dispositivos sin supervisión alguna. Por lo tanto, tienes que realizar las preguntas de una manera tal que no sean fácilmente encontrarlas en libros o en internet. Otra desventaja es que es posible realizar exámenes a libro abierto, pero esta no se autocalificará, sino que tienes que corregirlos tú mismo. También otra desventaja es que hay mala conexión de internet, cortes de energía, entre otras cosas.